bienvenidos a este nuevo taller que les estamos trayendo desde el cuarto torneo del Rosarista Debate. Este taller será sobre caracterización. Mi nombre es Laura Alejandra López, soy vicejefa de adjudicación de este torneo. Y pues empecemos. Este taller está basado en otro taller, en otros dos talleres. Uno es Framing del Nordic Academy del 2018 y otro How to Win Debates Without Really Making Arguments de Adam Huxley, que también está en YouTube. Este taller también va a tener o tiene un documento pues en escrito, que seguramente lo van a poder encontrar en la página del torneo o aquí mismo en la página de YouTube. Entonces empecemos. Primero, ¿qué es caracterizar? Antes de decir qué es caracterizar, hice como una lista de cosas sobre lo que no significa caracterizar o sobre lo que uno como novato, que pues es a quienes está dirigido este video, podría llegar a pensar que es una caracterización. La caracterización no es solamente un exordio, es decir, no es algo que se haga solamente en los primeros 10 minutos, en los primeros 10 segundos de tu discurso. Tampoco es una lista de cosas, es decir, tú no caracterizas diciendo pasa A, B, C y D y ya. No es solo tarea del primer ministro. Como lo vamos a ver más adelante, caracterizar implica explicar cómo funciona el status quo actual. Normalmente creemos que esa es una de las tareas del primer ministro, y de hecho lo es, pero no se le debería como solamente restringir a él, sino que nos sirve a todos los que estamos involucrados en el debate. Ahora sí, ¿qué es caracterizar? Caracterizar es la forma en la que se cuenta una historia. En inglés está el término de framing, que literal es enmarcar. De hecho, en comunicación hay una teoría que se llama la teoría del framing y trata sobre cómo, por ejemplo, los noticieros encuadran o enmarcan sus noticias en cierto contexto para que tengan cierta influencia o no. Eso es más o menos lo que sucede en un debate. Debes enmarcar tus argumentos y contar una historia para que de esa forma lo reciba el juez. Y no solamente como ya les dije, no es algo que salga al principio, entonces probablemente es algo que si tienes argumentos diferentes, probablemente tengas que hacer caracterizaciones para cada uno de esos argumentos. Ahora, segunda cosa, ¿por qué es importante? Es importante en un primer momento porque permite que para el juez sean mucho más persuasivos tus argumentos. ¿Por qué? Y es porque entiende en qué contexto están dados. Entonces, cuando uno puede hacer ese link y no solamente está solo el argumento en un mundo X, para el juez es mucho más fácil de entender porque es relevante y porque le debería de relevancia. En especial creo que aquí hay algo importante, y es que cuando estamos en torneos que no son con gente de nuestro mismo país, o en torneos en donde no estamos con gente de nuestra misma región, como por ejemplo lo puede ser un mundial, pasa que la gente vive en contextos diferentes y tiene realidades absolutamente diferentes. Y es algo que, por ejemplo, a mí me ha pasado, por ejemplo, en los mundiales, cuando me enfrento a equipos europeos o me juzgan jueces europeos. Y es que, no sé, digamos que yo hablo, por ejemplo, de cómo viven los campesinos y hablo X. Pero para ellos es cero esa la realidad que viven en sus países, y para ellos es muy real pensar que en verdad el mundo funciona así. Entonces, la caracterización es importante porque ayuda también a entender o encajar para un juez que no es de tu misma región o para un equipo que no es de tu misma región cómo funciona. Y aquí el trabajo tiene que ser muchísimo más duro. Fíjense que entonces no basta con una caracterización normalita, sino que tiene que ser súper profundizada. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se hace esto para que no suene tan abstracto. Pero sí funciona muy bien cuando, como les decía, cuando tenemos como este tipo de diferencias. Y muchas veces, fíjense, yo salía a los debates frustrada porque era como, no me entendieron. O sea, no, esta gente piensa sobre América Latina de formas súper extrañas, pero probablemente es porque no hubo un trabajo muy profundo
o muy específico de caracterización. Caracterizar también, la segunda cosa por la que es importante, es porque te permite que los argumentos sean muchísimo más fáciles de entender para el juez, sin necesidad de que cada argumento entre a ser explicado con los nexos súper clarísimos. Ojo, aquí quiero hacer una aclaración, es que con esto no quiero decir que entonces basta la caracterización y entonces no deberías explicar más allá de tus argumentos, sino por ejemplo, si en efecto tienes 3 argumentos y vas a explicar muchísimas cosas más, pues no tienes que quedarte tanto tiempo explicando los nexos, porque probablemente en el juez ya hicieron clic con tan solo decir unas pequeñas cosas. Es decir, puedes explicar nexos generales, pero no tienes que entrar mucho más allá. La tercera cosa por la que es importante una caracterización es porque en realidad te permite tener control del debate. Recuerden que debate es acerca de tener argumentos probables y relevantes, como ya lo habíamos dicho antes. La relevancia es algo que le das cuando pones los argumentos en un contexto específico, y también esto te ayuda a imponer una métrica de comparación. Últimamente pues se han dado varios talleres de cómo hacer una métrica. Creo que parte importante, la métrica es cuando vamos a tener otro taller de esto, pero la métrica es cuando le explicas al juez qué es lo importante en el debate y según eso, quién debería ganar el debate. Cuando tú caracterizas un contexto, te permite establecer esa métrica y que los otros también entren a jugar en esa métrica. El tercer punto es cuando se hace, creo que ya les he dicho a lo largo de lo que llevamos en este taller, como no es solo un exordio, no va al principio del discurso y tiene que ir ligado a los argumentos. Entonces tampoco es como que uno diga, bueno, entonces la caracterización va al principio de los argumentos de cada argumento. Es algo que puede ir totalmente integrado, uno puede ir explicando nexos y al mismo tiempo ir explicando el contexto de las cosas. Está mal que se abandone la caracterización luego de unos minutos porque incluso puede sonar irrelevante para el juez. Si tú le hablaste al principio de un mundo X, pero en tus argumentos simplemente te dedicas a explicar nexos y ya, probablemente si no le explicas al juez cómo entras la caracterización en tus argumentos, le estás dejando la tarea al juez de que trate de hacer ese link y puede que no sea ese enlace que tú querías hacer, o simplemente pues no va a tener en cuenta la caracterización. Vamos a entrar al cuarto punto y que creo que es el más relevante de este taller porque es cómo en verdad puedo hacer una caracterización. Vamos por partes. Creo que algo importante para hacer una caracterización es hacerse varias preguntas, como estando en tiempo de preparación. Es preguntarse, y ojo, esto también creo que sirve un montón para armar casos. Es preguntarse, ¿dónde tiene sentido este debate? ¿Cuál es el problema de esta moción? ¿Qué pensó el equipo de adjudicación cuando estaba haciendo esta moción? Para esto es muy útil saber cómo funciona el mundo, que es de las cosas de pronto más difíciles de debate. Así que si eres novato, un buen comienzo puede ser empezar a leer noticias internacionales. Así, cuando salga una moción, puedes pensar en qué lugar del mundo suele pasar algo similar y así la caracterización puede ser muchísimo más fácil de realizar y no simplemente te tienes que inventar o sacar algo de la cabeza. Esto como un primer consejo. El segundo consejo sobre cómo realizarlo es ser realista. Una moción bien hecha, una moción bien balanceada, no te pedirá que salves el mundo entero, pero sí te pide que pruebes cómo tu mundo puede ser mejor en términos marginales. Y es más fácil que ganar en términos absolutos, más fácil ganar en términos marginales que en términos absolutos. En ese sentido, cuando les digo que sean realistas sobre la caracterización, me estoy refiriendo a dos cosas en específico. Cuando la están haciendo, y esto también les sirve para cuando están refutando. ¿Cómo les sirve esto cuando la están haciendo? Si ustedes pintan un mundo totalmente progresista, por ejemplo, tienen que implementar una medida y explicas por qué, o sea, en tu contexto tratas de explicar las razones de por qué esto es urgente, tratas de explicar en qué mundo podría ser urgente eso, cómo viven las personas, etcétera, etcétera. Te digo que seas realista porque si no estás siendo realista, sino que estás exagerando muchísimo más el problema, fácilmente la oposición se puede parar y explicar
cómo eso no puede llegar a ser realista, y por eso les digo que también sirve para refutar. Pero más allá de eso, es probable entonces que tu solución, la solución que te pide la moción, no sea suficiente porque precisamente exageraste. Y ojo que yo les dije que la caracterización funcionaba para establecer métricas. Si ustedes quieren establecer unas métricas que en verdad les sirva para ganar el debate, tienen que ser unas métricas en las que la mayoría de la gente diga, bueno, vamos a apuntarle en esas métricas y vamos a jugar en las métricas que nos plantea esta persona. Eso no va a pasar si son métricas, si es un contexto totalmente irrealista, si es un contexto que fácilmente se puede echar a la basura. Entonces, uno, ser realista para cuando se está haciendo el contexto, tratar de matizar. Fíjense que pasa un montón de veces que probablemente tú tienes el caso bien en alta de gobierno, pero en baja de gobierno lo saben explicar de una forma muchísimo más matizada. En ese sentido, pues hacerlo de una vez. Ahora vámonos con lo de las refutaciones. Si tú eres oposición y estás escuchando la caracterización que está haciendo gobierno, puedes pensar si están dibujando, por ejemplo, un mundo muy progresista, o si están pintando un mundo mucho más exagerado. Entonces esto te sirve para entonces hacer un reencuadre del debate y volver como a recaracterizar. Pero ¿qué pasa si lo que está pintando gobierno, ese contexto que nos está dando, no está mal? Si en efecto puede ser la realidad. Pues ahora tú tienes que ver cómo puedes entrar en ese contexto y ponerlo a tu favor. Y esto es algo que puede ayudar un montón, porque entonces ya como oposición no tendrías que volver a entrar a caracterizar y volver a tratar de pensar cómo funciona el mundo, sino simplemente tienes que pensar cómo con esos elementos que ya te dieron puedes ganar. Entonces cuando tratan de refutar no se trata de negar por completo el contexto, hay que tener en cuenta el trade-off y cómo con la caracterización del contrario lo que les decían puede ganar. Una buena idea para cuando quieren volver a recaracterizar puede ser señalar algunos elementos de la problematización contraria y decir con ejemplos reales cómo el mundo que pintaron es irreal. Por ejemplo, en la moción esta casa considera que se deberían eliminar los estándares de belleza. Oposición muestra cómo el mundo actualmente está cambiando orgánicamente y cómo marcas, como marcas de modelaje o marcas de revistas son supremamente progresistas porque empiezan a tener modelos de tallas grandes. Eso dice oposición. Entonces pensemos desde el gobierno. Puede que esto sea verdad, pero quizás lo hagan una o dos marcas. Si uno se pone a pensar en la realidad, el estándar sigue siendo que ser gordo no es el estándar de belleza ideal, sino que debería ser un poco más flaco. Entonces lo que habría que hacer es como señalar esos puntos problemáticos. El siguiente consejo para caracterizar es ser consciente de cuál es el caso de oposición. Que la caracterización, como les decía, que la caracterización no solamente tenga sentido en mi mundo, sino en el de los demás. En ese sentido, cuando en tiempo de preparación o durante el debate estemos pensando en cuál va a ser la caracterización que voy a hacer, no solamente pensar que sea realista para mí, sino pensar, ok, yo desde oposición, ¿qué diría? O cuál sería mi caso. Porque en ese sentido puedo plantear algo en lo que sea mucho más fácil que los otros entren a jugar. El siguiente consejo es que es útil que cuando estés dando tu discurso, inmediatamente después de que hayas dado tus razonamientos, expliques cómo funcionaría el mundo de la contraparte con tu caracterización. Es decir, yo estoy explicando, por ejemplo, la moción. Esta casa permitiría que los gobiernos retengan a sospechosos de terrorismo sin respetar el debido proceso. Para esta moción es útil pensar en dónde tiene sentido este debate, y puede ser en estados que viven en alerta por el terrorismo y de ahí partir para hacer la caracterización. Uno de los argumentos puede ser cómo hay mayor sensación de seguridad y legitimidad, el argumento de gobierno. De acuerdo a eso se podría explicar que el mundo de oposición es uno donde las personas le hacen constantes reclamos al Estado de que los proteja, se ven constantes zozobra, etc. Es decir, ustedes con su misma caracterización dentro de ese discurso, no solamente recuerden que pueden dar sus argumentos, sino que es ideal que hagan la comparativa con el otro. Y esta comparativa se hace con la caracterización que ustedes hacen. Y esto es supremamente persuasivo para el juez, porque lo que le está mostrando al juez es que
hecho los estás como pre-refutando con la misma caracterización. Pues en el caso que les decía, al explicar esta comparativa, les están mostrando al juez como, por ejemplo, en el asunto de la legitimidad del gobierno vas ganando. Un siguiente consejo para realizar las caracterizaciones es tener una bandera como caso o tener casos como con identidad. ¿Qué quiero decir con eso? Y es definir en tiempo de preparación con tu pareja qué estás defendiendo. Y esto ayuda un montón a que te centres en cuál va a ser tu problematización. En uno de los últimos torneos en los que estuve participando, nos pasaba un montón con mi compañera de debate que uno de los feedbacks recurrentes de los jueces era como ok, es que tenía como 2 o 3 argumentos que le apuntaban a esto y otro que le apuntaba al otro. Si bien no era contradictorios, como que si ellos preferían que tuviéramos una o 2 líneas muy fuertes. Y después me fui dando cuenta que es muchísimo más fácil, porque entonces si tengo varias cosas, como les decía, entonces tengo que hacer una caracterización que funcione para eso, una caracterización que funcione para lo otro, probablemente no pueda ahondar tanto. Cuando eligen tener una bandera como caso y un caso con identidad, pues es más fácil para el juez como que le haga clic qué es lo que estás defendiendo, y para ti es muchísimo más fácil concentrarte, como te decías, cuál va a ser tu problematización. Entonces, desde el tiempo de preparación lo que pueden hacer es definir cuál va a ser y no estar pensando en muchas cosas. El siguiente consejo para realizar una caracterización es que cuando problematices, lo hagas teniendo en cuenta cómo tus argumentos responden a esos problemas. Entonces, por ejemplo, en la moción, esta casa se dedicaría a adaptarse al cambio climático en vez de mitigarlo o detenerlo. Una cosa antes de esto que se me olvidó decir sobre este mismo punto, y es que no solamente como los problemas que yo estoy dando, mis argumentos responden a los problemas, sino como dar muchos problemas también. Eso suele pasar y suele ser muy común cuando uno es novato, uno se dedica a dar un montón de problemas, pero al final del día los argumentos responden como a 1 o 2 o siquiera a uno de esos, los argumentos responden solamente a uno de esos problemas. Entonces simplemente es inefectivo y estás perdiendo tiempo en vez de centrarte en otras cosas. Ahora sí vamos con el ejemplo. Esta casa se dedicaría a adaptarse al cambio climático en vez de mitigarlo o detenerlo. Aquí una estrategia de gobierno puede ser caracterizar como los acuerdos ambientales, tipo el Acuerdo de París, han sido inefectivos. Pero si tus argumentos van dirigidos a otras cosas y no vuelves a incluir ese acuerdo ambiental en tu discurso, estás perdiendo el tiempo. Entonces, por ejemplo, si tus argumentos son como sobre cómo es muchísimo más difícil mitigar el cambio climático y detenerlo y por eso te vas a adaptar, pues no estás teniendo en cuenta este framing que me diste de cómo hemos fallado en la lucha mundialmente y, por ejemplo, Estados Unidos sale del Acuerdo de París. No tiene nada que ver que sea difícil mitigar y detener con tu framing. Entonces a esto me refiero con que hay que tener cuidado con qué problemas estamos dando y mis argumentos a qué están apuntando. Digamos que en tiempo de preparación depende mucho si a veces lo primero que se me viene a la cabeza es la problematización y de ahí parto a hacer los argumentos. O probablemente hay veces en los que uno llega primero a los argumentos, pero como que no los logra poner en un contexto bien claro. Pero entonces ahí la idea es como siempre hacer el link. Y en verdad, si estoy pensando en un problema, pero no podemos hacer el argumento sobre cómo solucionar ese problema, simplemente es algo que no debería salir. Vamos ahora a ver qué deberíamos hacer cuando la moción te ofrece varios ejemplos específicos, que es algo que suele pasar un montón. Y es algo que te sirve para caracterizar y para problematizar, es ver qué tienen en común esos casos e intentar profundizar en esas generalizaciones. Vamos con un ejemplo. Esta casa se lamenta de las condenas de cortes internacionales a los estados cuando grupos paramilitares hicieron acciones en su nombre.
Por ejemplo, en Colombia, El Salvador o Filipinas. Entonces, no son solamente algo que podrías pensar en tiempo de preparación o durante el debate. No son solamente países subdesarrollados, sino que también vivieron o están en un conflicto. Entonces, algo que podríamos pensar y que podría ser útil para esa caracterización: ¿cuáles son las características de las instituciones en un país en conflicto y tercermundista? Suelen ser poco efectivas, corruptas muchas veces e incapaces de responsabilizar al mismo Estado. Ahora, vamos más allá. ¿Cuáles son las características de estas sociedades? ¿Cuáles son las características de las personas que viven en estos países? Puede ser una sociedad polarizada, que estuvo bien que pasara esto con estos grupos paramilitares y, digamos, está bien que se judicialicen a estos líderes, al Estado, por ejemplo, o que dicen estoy totalmente en contra de todo lo que pasó. Entonces suele ser una sociedad polarizada, suele ser también una sociedad con un tejido social roto. Pero entonces fíjense cómo a partir de este grupo, pues cuando nos dan ejemplos, es una ventaja que hay que aprovechar y es una ventaja para hacer esta caracterización. Cuando yo tuve este debate, fíjense que la caracterización que hacían los demás equipos era, sí, como, digamos, era lo primero que lo que les decía, como estos estados eran ineficaces y eran incapaces de juzgarse a sí mismos. Las cortes no juzgaban al Estado, pero entonces nada entraba a caracterizar más cosas micro. Y entonces esa caracterización micro que yo encontré era una caracterización social. Vamos entonces al quinto punto, que son situaciones específicas, consejos para situaciones específicas. Pero bueno, antes de entrar a este punto, me gustaría hacer como un pequeño resumen. En verdad quiero que les quede como en la cabeza que la caracterización es algo con lo que pueden ganar debates. Por eso uno de los videos en los que está basado este taller se llama ¿Cómo ganar debates sin realidad hacer argumentos? De verdad que si, por ejemplo, me han ganado un montón de debates y también he ganado un montón de debates diciendo cómo mi cámara alta no caracterizó y cómo simplemente los argumentos de ellos eran menos relevantes porque no estaban situados dentro de un universo. Entonces creo que algo también con lo que se pueden quedar es, a pesar de que esto, como les dije al principio, la caracterización no es una lista de cosas, sino es como usted cuenta una historia, es útil pensar, además de todo lo que ya les dije, pensar cómo sucede esto, dónde sucede esto, a quiénes puede afectar esto, a quiénes les está sucediendo esto, cómo les está pasando, y a partir de eso pueden entrar a contar esa historia. Ahora sí, vámonos con la parte 5 y la parte final de este taller. Consejos para situaciones específicas. El primer consejo es para las cámaras bajas. Como les dije hace unos segundos, se puede ganar perfectamente con solamente caracterización desde las cámaras bajas. Entonces lo que se puede hacer es caracterizar en un contexto macro o ir a algo específico. Se puede las dos cosas. Si su cámara alta se basó en algo supremamente específico, ustedes pueden explicar cómo funciona el mundo más macro o viceversa. Ayuda un montón cuando ese contexto puede ser cercano a lo que viven los jueces. Entonces, digamos, al principio del taller yo les decía, bueno, estas diferencias entre lo que viven los europeos y lo que vivimos los latinos. Ahora, esa es como la clase de emociones en las que siempre entran a jugar como estas diferencias de visión de cómo vemos el mundo. Pero cuando salen emociones en las que puede que veamos el mundo de la misma forma, ayuda un montón si ese contexto es cercano a lo que viven los jueces. O, bueno, ya ahorita en este ejemplo se van a dar cuenta cómo. La emoción es esta. Esta casa se lamenta de la convención social que dice que es preferible pasar las fechas especiales con la familia y no con los amigos. En este caso, la Cámara Alta de Oposición ha caracterizado cómo son las fechas especiales con la familia, qué características tienen, cómo se suelen sentir las personas. Para ganar a esa cámara alta, puedes basarte en esa caracterización, pero además puedes explicar un contexto muchísimo más amplio.
y esto fue lo que hicimos con mi compañera en ese debate. Y es explicar, por ejemplo, cómo vivimos actualmente en un mundo altamente capitalista y altamente consumista, en donde creemos que las metas laborales son lo más importante y por eso muchas veces se sacrifican ciertos espacios con la familia. Digamos que esta caracterización nos sirve entonces para explicar después cómo en el mundo actual no nos lamentamos, preferimos no lamentarnos de esta convención social, pues de alguna forma le puede hacer frente a ese capitalismo en el que vivimos. Entonces, de alguna forma, este contexto capitalista, este contexto supremamente consumista, es muy cercano a todos. Y de alguna forma, entonces, cuando ese contexto es cercano, es mucho más fácil que le haga como clic en la cabeza. Entonces, pueden incluso tener ejemplos de cómo la gente prefiere a veces estar, piensen en el Wood, la gente está en Año Nuevo y está pasando esas fiestas con sus amigos y no con la familia. Entonces, cómo pensar ese tipo de cosas porque creemos de alguna forma en esas metas de debate, en esas metas como en esas metas académicas. Entonces, digamos, todo ese tipo de ejemplos pueden ayudar un montón. Vamos entonces con la siguiente y ya la última parte. Es el último consejo de situaciones específicas y es emociones políticas que imponen un gran cambio al status quo. De por sí creo que las mociones políticas siempre imponen un gran cambio y digamos, como que uno en la realidad creería como, wow, qué malo. Un gran ejemplo de estas mociones que les digo pueden ser las que te invitan a defender, por ejemplo, una intervención militar. Y digamos que estos debates suelen ser difíciles, en especial para los novatos, porque pues en la realidad hay muchos ejemplos de cómo esas intervenciones militares han salido mal. Pero es porque realmente, o sea, esos debates se pierden realmente porque no se sabe caracterizar cómo está la situación allá. Entonces, mi consejo en ese sentido es, cuando tengan un debate de este tipo, su caracterización, su problematización, tiene que ser cómo estamos actualmente en un punto de inflexión o un punto de no retorno. Esta problematización los ayudará a explicar cómo otras soluciones, como alternativas a la intervención o simplemente la inacción, serían peores. Por ejemplo, en la moción, esta casa intervendría militarmente Venezuela. Habría que hablar de cómo se han intentado otras salidas, cómo no han funcionado y cómo la situación social en Venezuela está al borde del colapso. Este sería nuestro punto de inflexión. Cómo hay millones de migrantes, cómo hay una desnutrición y falta de medicamentos al interior del país, una crisis humanitaria. Entonces, claro, para ganar también hará falta un buen plan y un desarrollo argumentativo, pero cuando explicas en la problematización o cuando haces tu problematización con este punto de no retorno, con este punto de inflexión, lo que estás haciendo es poner en una posición más complicada a la oposición, porque entonces ellos ahora solamente, o sea, no es tan fácil como decir, no, es que las intervenciones militares han salido muy mal, sino que tú ya les has problematizado y les has caracterizado muy bien cómo es esto. Entonces, siendo así, creo que esto es todo. Espero que les sirva un montón para poner en práctica, en especial a los novatos, en nuestro cuarto TRD. Esperamos que sea una experiencia de mucho aprendizaje. Si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el video o si nos vemos, espero que nos veamos, me pueden hablar y me pueden preguntar si les quedó alguna duda. Eso es todo.